Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Juan Pablo Monroy, experto en Sarlaft, quien nos contará acerca de esta herramienta clave para blindar a las organizaciones frente a riesgos financieros y legales. En el mundo de las finanzas nos acompaña Julia Alexandra Villalba, experta en investigación de mercados, quien analizará cómo la inteligencia artificial está transformando este campo al ofrecer datos precisos y oportunos que impulsan la internacionalización empresarial. Claudia Garzón, experta en economía, nos explica las consecuencias de la suspensión de la regla fiscal en Colombia. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Juan Camilo Osorio, experto en finanzas, quien responderá preguntas acerca de las opciones de normalización de deudas para créditos impagos. La investigación no solo impulsa el conocimiento, también enfrenta importantes desafíos y genera impactos significativos en la sociedad, la ciencia y las decisiones que tomamos. Por eso, hoy nos acompaña Alejandro Saldaña, experto en investigación, para conversar sobre estos retos y su relevancia en la actualidad. Hoy en nuestra sección de El Recomendado les traemos el libro electrónico Finanzas Internacionales, Divisas, Mercados y Gestión de Riesgos, una obra que abarca en contexto los mercados financieros internacionales y su relevancia en la gestión financiera empresarial. En un entorno empresarial expuesto a delitos financieros, el Sarlaft se ha convertido en una herramienta esencial para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En esta edición, el experto en el tema, Juan Pablo Monroy, nos explicará cómo este sistema ayuda a blindar a las organizaciones frente a los riesgos financieros y legales. Juan Pablo, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias, Alejandro, por invitarme a Punto Financiero. ¿Sabes qué es Sarlaft? Sarlaft es el sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo. Es un sistema que inició principalmente o al inicio como CIPLA, que significaba Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, y se generó gracias a que grupos, sobre todo de narcotraficantes, grupos al margen de la ley, pretendían inyectar dinero financiero digamos, que se generaba por estas actividades ilícitas, y obviamente la presión internacional generó que Colombia tuviera que implementar un sistema que previniera que este dinero que provenía de actividades ilícitas entrara como tal a la economía del sector financiero. Con el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, aparte del lavado de activos, incluyó la financiación del terrorismo, de ahí su nombre, Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bien, gracias a la circular 029 del año 2014, circular jurídica de la Superintendencia Bancaria, ya Sarlaft se implementó como lo conocemos hoy en día en todos los intermediarios financieros. Cabe aclarar que no es un tema que solo aplique para bancos. Inicialmente, pues, el enfoque fue hacia estas entidades, gracias a que ellos pues viven de captar dinero del público, pero también aplica para los demás intermediarios financieros, como cuáles, de pronto AFPs, compañías de seguros, comisionistas de bolsa, todas aquellas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen que implementar este sistema, tienen que básicamente conocer a sus clientes. Algunas características del sistema es o corresponde a actividades, por ejemplo, hacer seguimiento a las transacciones mayores o iguales a 10 millones. Cuando una persona abre una cuenta de ahorros, debe diligenciar un formato de vinculación y o actualización de datos. Los empleados financieros están en la obligación de reportar operaciones sospechosas. Todo esto en pro que se maneje el dinero de forma ética y responsable, y previniendo que este tipo de dineros que se generan por actividades ilícitas ingresen, digamos, al sector financiero.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y esperamos verlo pronto en una próxima edición de Punto Financiero. Gracias, Alejandro, por invitarme a Punto Financiero. Espero acompañarlos en una próxima emisión. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fundamental para la investigación de mercados gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. La IA permite a las empresas identificar tendencias, comprender comportamientos de consumo y evaluar la competencia en nuevos mercados con mayor precisión. Para brindarnos un análisis de este tema nos acompaña Julia Alexandra Villalba, experta en investigación de mercados. Julie, bienvenida a Punto Financiero. Alejandro, es un gusto estar aquí en Punto Financiero y hablando de uno de los temas más importantes en el hoy, la inteligencia artificial. Es importante entender que la inteligencia artificial es una estructura de metadatos gigantesca que ha tenido un avance significativo a partir del año 2024. Ahora bien, ¿cómo la podemos aportar o cómo la podemos adoptar a los negocios y a la investigación de mercados? Tal vez utilizamos inteligencia artificial para cuestiones básicas como crear correos electrónicos, mejorar redacciones e incluso para cosas no tan provechosas como editar fotografías. Pero para la investigación de mercados es un componente esencial. Se vuelve un socio dentro de la organización. Y les tengo unos que otros tips para que ustedes hagan de la inteligencia artificial una herramienta muy especial dentro de esta investigación. En primera instancia, les pregunto a todos ustedes, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial? ¿La utilizan iniciando sesión o la utilizan sin iniciar sesión? Si usted es de los que utiliza la inteligencia artificial iniciando sesión, para preguntarle qué va a hacer de almuerzo o cómo mejorar un correo, quiero decirle que está haciendo todo lo incorrecto y todo lo que no se debe hacer. Con la inteligencia artificial, iniciando sesión, usted le va a dar un cargo. Del encargo de un CEO, de un experto en investigación de mercados, porque ella asumirá ese rol. Dentro de la investigación de mercados, usted le puede decir a la inteligencia artificial, predice las tendencias de los mercados en algún producto o servicio. Y les pregunto, ¿qué hubiera pasado en la pandemia del COVID-19 si hubiéramos tenido inteligencia artificial? Si le hubiéramos preguntado a la inteligencia artificial, ¿qué pasaría con ese emprendimiento famosísimo de los tapabocas de tela, que a la semana fue un fiasco completo? La inteligencia artificial me permite predecir tendencias en los mercados al futuro. Me permite también crear un perfil buyer, que es ese cliente ideal. Ese cliente que lo daría todo por pagar por mi producto o servicio. Me puede determinar tendencias de consumo, me puede determinar cómo se llama, ubicación geográfica, salario y cada cuánto compra sus productos o servicios. Entonces, es importante que nosotros hagamos los prompts con conciencia, que generemos espacios de prompts con tendencias, informes, que le digamos qué exactamente es lo que quiero lograr. Darle una orden a la inteligencia artificial bien estructurada es la clave para la investigación de mercados. Y para todos aquellos que se encargan de hacer esta hermosa labor, de seguro será provechosa, porque esos largos tiempos de búsqueda ahora van a ser cortos tiempos de análisis y de toma de decisiones. Eso es todo lo que tengo para el día de hoy y les agradezco mucho la invitación. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. El gobierno anunció la suspensión por 3 años de la regla fiscal, una medida que ha generado debate por sus implicaciones económicas y legales. Para entender mejor este tema, saludamos a nuestra invitada Claudia Garzón, experta en economía. Adelante, Claudia, con la información. Gracias, Alejandro, por la invitación al noticiero de Punto Financiero. Bueno, la regla fiscal, en términos sencillos, es un límite que se le pone al gasto del gobierno para evitar que se endeude más de lo prudente y ponga en riesgo la estabilidad económica de nuestro país. Es una especie de freno de emergencia que busca mantener nuestras finanzas públicas en orden. El pasado 13 de junio,
el Ministerio de Hacienda presentó el marco fiscal de mediano plazo, un documento que traza la ruta fiscal del país para los próximos 10 años, particularmente de 2025 a 2035. Y allí se hizo un anuncio clave: el gobierno va a suspender esa regla fiscal durante los próximos 10 años. La razón que dio el gobierno es que necesita mayor flexibilidad para cubrir los compromisos de gasto sin tener que hacer recortes abruptos, por llamarlo de alguna manera, es decir, gastar más sin los límites que nos impone esa regla. Por esta decisión se ha generado una serie de polémicas. Varios expertos han cuestionado la legalidad de esa regla fiscal o de ese recorte de la regla fiscal, porque solo puede suspenderse en situaciones particulares o excepcionales, como por ejemplo una crisis económica o un estado de emergencia, y ese definitivamente no sería el escenario actual. Una de las principales reacciones llegó por parte de la calificadora Moody's, que redujo la calificación crediticia de Colombia. Según el análisis de esta calificadora, los indicadores de deuda del gobierno se están deteriorando y podrían seguir empeorando la situación. Y con esta rebaja, el país queda al borde de perder el grado de inversión, que tiene muchísimas implicaciones importantes. Por ejemplo, se nos dificultaría el acceso al crédito internacional, se aumentaría el costo del financiamiento y se reduciría la llegada de inversión extranjera, lo que nos afectaría a todos los colombianos. Moody's también comenta que el país ha sobreestimado los ingresos y no ha hecho ajustes necesarios para ese gasto. Eso podría aumentar el déficit fiscal en los próximos años, pero la firma también reconoce algunos puntos positivos, como por ejemplo la trayectoria responsable que ha tenido Colombia en la política macroeconómica, también la independencia del Banco de la República, y esos siguen siendo unos factores que brindan estabilidad. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros los ciudadanos? Si el país pierde el grado de inversión o sigue aumentando su deuda, podría traducirse en mayores tasas de interés, lo que va a implicar más costos de los créditos, por ejemplo, los hipotecarios, de consumo, los créditos comerciales. Además, si sube el dólar, también lo harán los precios de los productos importados, como por ejemplo alimentos, medicina, tecnología. Y si el Estado tiene que pagar más intereses por la deuda, habrá menos recursos disponibles para la salud, para la educación y para la inversión social. En resumen, si se suspende esa regla fiscal, el gobierno puede gastar con mayor libertad, pero también implica unos riesgos que pueden impactar directamente el bolsillo de nosotros los colombianos. Gracias nuevamente por la invitación a Punto Financiero. Hacemos una pausa en Punto Financiero y al volver espere. Juan Camilo Osorio, experto en finanzas, responderá preguntas acerca de las opciones de normalización de deudas para créditos impagos. Ya regresamos. Bienvenido al Poli, el lugar del sí. ¿Quieres estudiar desde cualquier lugar? Sí, con el Poli puedes. Somos los preferidos en modalidad virtual en Colombia. ¿Quieres aprender recorriendo el mundo? Sí, con el Poli puedes. Tenemos convenios en más de 20 países. ¿Quieres trabajar en lo que siempre soñaste? Sí, con el Poli puedes. Más del 86% de graduados encuentran trabajo en los primeros 6 meses. Matricúlate ya en poli.edu.co o llama y escribe WhatsApp al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Muchas personas enfrentan dificultades para ponerse al día con sus obligaciones crediticias, lo que puede afectar su historial financiero y limitar sus oportunidades. Por eso es clave conocer las alternativas disponibles para normalizar esas deudas y recuperar el control. Hoy hablaremos de esas opciones con Juan Camilo Osorio, experto en finanzas, para resolver dudas sobre cómo manejar créditos impagos y qué caminos existen para regularizarlos. Juan Camilo, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias por la invitación a Punto Financiero.
Si tengo un crédito castigado, ¿puedo acceder a descuentos si pago el total de la deuda? Esa es una muy buena pregunta. Cuando tenemos una operación castigada es porque dejaste de pagar más de 180 días. Y en ese punto es cuando puedo obtener la mayor parte de los descuentos que ofrecen los bancos. De primera mano, el 100% de los intereses, tanto corrientes y moratorios, me los van a condonar. Ahora, hay que entrar a negociar el tema de condonación de capital, que está entre el 30 y el 60% aproximadamente. Como por poner un ejemplo, si tienes una deuda de capital de 5 millones, donde los intereses son de 3 millones, ya tenemos un endeudamiento de 8. Ahora, si nos condonan los 3 millones de intereses, que es el 100%, tendríamos una deuda de 5. Y sobre eso, y si logramos condonar el 50%, terminaríamos pagando solamente 2,5 millones de 8 millones que debía totalmente. Entonces esta es una oportunidad muy importante para pagar y culminar las deudas. ¿Qué pasa si al diferir una compra con mi tarjeta de crédito no escojo bien el número de cuotas y no puedo pagar el mínimo? No se preocupe porque los bancos manejan distintas alternativas. También hay un pago mínimo alterno que si ustedes lo seleccionan les difieren las cuotas automáticamente a 36 meses. Sin embargo, no es recomendable financieramente. Lo que deben hacer es en las aplicaciones seleccionar la compra, seleccionar el plazo que pueden pagar, que lo ideal es que no supere los 6 meses para no pagar tanto interés. Pero todas las entidades financieras tienen esta opción para poder rediferir o para poder acordar las cuotas de acuerdo a la capacidad de pago. ¿Refinanciar una deuda es una buena opción o puede empeorar mi situación? Bueno, realmente financieramente no es recomendable, sería la última opción que deberíamos tomar en caso tal, y esto solamente cuando nuestro flujo de caja o nuestros compromisos diarios se vean impactados, ya que si refinanciamos una deuda vamos a pagar más intereses que los que hubiéramos pagado desde un inicio. Sin embargo, pues si la necesidad o el tema del flujo de caja, como lo mencionaba anteriormente, lo amerita, pues tendríamos que hacerlo con el compromiso de que cuando logremos solucionar y quizás más adelante tengamos excedentes de liquidez, hagamos algunos abonos a capital para salir rápidamente de la deuda. Gracias por la invitación a Punto Financiero y nos veremos próximamente. Investigar es abrir camino al conocimiento, pero también implica enfrentar obstáculos, cuestionar lo establecido y generar cambios. Hoy nos acompaña Alejandro Saldaña, experto en investigación, para analizar los principales desafíos y el impacto que tiene la investigación en distintos ámbitos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Punto Financiero. Este es un noticiero. En el día de hoy estoy aquí en presencia del doctor Alejandro Saldaña, aquí de la Universidad de Celaya desde México, y le tengo algunas preguntas interesantes. Doctor, muchas gracias por su amabilidad el día de hoy y quiero preguntarle qué retos ha enfrentado usted al momento de desarrollar una investigación y cómo ha logrado salvarla. Bueno, primero un saludo a todos allá en Bogotá, en Colombia. Doctor Wilson, un gusto estar con ustedes. Bueno, siempre cuando hay una investigación hay retos, sobre todo en el aspecto de identificar realmente cuál es la problemática que nosotros queremos resolver. Una vez que tengamos identificado el problema o la problemática, bueno, buscar toda esa bibliografía, marco teórico importante para poder nosotros empaparnos del problema y saber cómo afrontarlo. Si bien hay detalles que se van presentando cuando uno va desarrollando la investigación, sobre todo cuando uno va aplicando el instrumento, y bueno, también sabemos que hay una comunidad de gente que investiga, sobre todo aquí en la Universidad de Celaya, los colegas, para poder apoyarnos en caso de que tengamos alguna duda. Y yo una de las recomendaciones que haría sería eso, ¿no? Una vez que desarrollemos todo el marco teórico, rebotar estas ideas para poder contrastarla con los expertos y poder tener un enfoque muy claro. Gracias, doctor Alejandro. ¿Qué impacto ha generado la investigación a nivel empresa, educación y como sociedad? Bueno, yo creo que la investigación es básica. Todos sabemos que los países desarrollados desarrollan mucha investigación en todas las áreas. De ahí que es muy importante poder manejar esa triple hélice que conocemos, como es la empresa, la sociedad
y las instituciones educativas. Para nosotros es esencial estar desarrollando no solamente investigadores en las instituciones educativas, sino que esas investigaciones realmente se apliquen en el entorno que vivimos y de manera particular en el sector empresarial. Y para finalizar, doctor Alejandro, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la investigación a futuro? Bueno, creo que el principal desafío en la educación es entender que las instituciones tienen que invertir más en educación. Sabemos que podemos diferenciar de las instituciones que transmiten conocimiento y que generan conocimiento. Hoy en día la generación de conocimiento es lo que hace líder a las instituciones educativas. Entonces, las instituciones educativas, el gran desafío es invertir y valorar a los profesionales que han venido desarrollando esta investigación durante tantos años, porque el impacto no solamente en la institución educativa, sino en el entorno es importante a largo plazo y nos daría los resultados y los frutos que esperamos. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias. Creo que una gran investigación dentro de todo este aspecto investigativo de cara aquí desde Celaya, la universidad, junto con el doctor Alejandro. Muchas gracias y recuerden, somos un noticiero Punto Financiero. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y al volver espere. En la sección del recomendado les traemos un libro electrónico para entender todo acerca de los mercados de capitales internacionales, el mercado cambiario y los instrumentos financieros. Ya regresamos. Bueno, por ser parte del Poli se me abrieron las puertas más rápido, pues porque los que estábamos estudiando en el Poli varios ya estaban trabajando también dentro de las agencias, entonces sabían qué perfil teníamos cada uno de los que estábamos estudiando ahí. Hola, mi nombre es Natalia Pinto, ya llevo más de 20 años trabajando en publicidad y mi cargo es directora de servicio al cliente y estrategia en Mullen Lowbit. Les digo, los profesores eran increíbles y de verdad nos hacían vivir qué era el mundo de publicidad, que me diera y me abriera la posibilidad que yo sí podía ser parte de esto. Somos diferentes, somos Poli. Los mercados de capitales internacionales, el mercado cambiario, los instrumentos financieros que allí se manejan y los riesgos implícitos en estos son claves en la economía y los negocios internacionales. En el recomendado les traemos el ebook Finanzas Internacionales, Divisas, Mercados y Gestión de Riesgos, que aborda esta temática de forma amena y comprensible. Para acceder a esta herramienta pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla. De esta manera concluimos una edición más. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una edición de Punto Financiero. Un fuerte abrazo para todos.